en el siglo XXI y más en el 2022. Creo que cambió, pero lo que no cambió son la filosofía de vida que tiene ese pueblo judío con respecto al género también. De eso quiero también hablar. Yo abrazo a la causa feminista, pero también no debo desconocer lo que siempre me enseñaron mis abuelas y mis abuelas con respecto a los dos seres humanos, tanto el hombre como la mujer, que es la complementariedad. No borrar al otro ser humano del mapa, sino de poder convivir cada uno con sus derechos. Veo gente que, bueno, conozco hace bastante y conozco hace poco también. La veo a Ana María, gracias por venir. Y bueno, y me pongo, no sé por qué me pongo tan nerviosa teniendo capaz a mi hijo acá. Pero quería agradecer enormemente por estar acá y yo estoy básicamente en este lugar, en este momento hablando gracias a mis abuelos, a mi mamá, a mi antepasado que siempre tuvieron una visión del futuro que no estaban nada equivocados. Uno de esos es mi abuelo Dionisio Duarte, que también es el abuelo de acá de Lleno. Yo hoy le mostraba, ese es igual ahora las fotos que aparecen. Bueno, creo que conocen algunos de mi abuelo Dionisio Duarte. Y este hombre decía, yo quiero que mis nietos y mis nietas sepan hablar bien el español, no para ser cheñorán ni yurubá, no para ser blancos, sino para defender nuestros derechos, decía él. Y creo que este hombre y la mujer, que fue mi abuela, Aurora, que también es compañera de vida, siempre, me acuerdo, mi abuelo hablaba y ella le daba letra. O sea, lo que decía mi abuela era de último lo que decía muchas veces mi abuelo. Y mi abuela era el líder espiritual, político muy importante hacia afuera de la comunidad, pero dentro de la comunidad la que organizaba todo era mi abuela, siempre. Entonces creo que en ese contexto crecimos, todos los que crecimos en Uruguay, y bueno, y también nos dio esa fuerza para que sigamos estudiando en este mundo Uruguay, pero también no desarraigarnos de nuestra esencia, que es luchar por nuestros derechos. Y algunos que no, pero no está mal, pero digo que ese compromiso que tenemos con nuestra realidad es mucho más fuerte. Nosotras las mujeres no desde esa mirada de decir, a ver, no quiero usar la palabra resentimiento, pero yo no vengo a hablar desde ese lugar, sino que vengo a hablar desde el lugar del ser humano que lucha por un derecho que no se cumple, básicamente. No pasa por ser mujer, hombres, jóvenes, adultos, viejos. Yo creo que pasa por esa sensibilidad que uno tiene que tener para luchar por una desigualdad. Porque eso es lo que está pasando acá en Misiones. Uno siempre va a tener un tinte, no sé si hablar de política, pero política indígena es. O sea, yo no puedo dejar de hablar de la realidad que está pasando en las comunidades. O sea, yo puedo venir a hablar muy románticamente de que es ser mujer Uruguay, que yo vivía en una tecoay, que era una chica muy feliz y después fui a estudiar. O sea, puedo contar un montón de cosas que no está mal contarlas. Yo puedo hablar después si me preguntan, pero yo prefiero un poco como hablar desde ese compromiso social que yo tengo con mi pueblo. Y yo desde muy chiquita aprendí eso. Entonces soy también parte de una coordinación de la Tierra y Chirón, que es una organización tradicional del pueblo uruguayo, que nos reunimos una vez por mes en distintas comunidades. O sea, no quieren perder
esa organización circular que tenemos los lugares, que la participación es de todos, no importa las edades, mujeres, niños, ancianos, igual, tienen todo el mundo voz para hablar, para poder resolver los problemas, para poder fortalecer, porque también es una instancia de fortalecimiento de las prácticas, no es solo hablar de los problemas, sino que también es fortalecer eso de encontrarnos con otros, con un chat, con otro integrante de las comunidades, eso lo va fortaleciendo como pueblo. Y bueno, justamente ayer estaba terminando la asamblea, la inició y bueno, yo me retiro antes porque tengo clases. Doy clases de Bulá Guaraní también, en una escuela secundaria, hace 10 años. Doy clases para los chicos Bulá de distintas comunidades como chicos criollos de la zona. O sea, no es que los chicos, en realidad esa escuela es bastante particular porque es como una EFA de alternancias, de modalidad de alternancia, pero básicamente es un instituto intercultural bilingüe. Si viene de gestión privada, van muchos chicos porque es una salida, porque no pierde ese desarraigo tan fuerte que sufren los chicos cuando tienen que ir a una EFA común. Digamos que vienen chicos de la colonia, vienen con otras totalmente diferentes, la forma de lo que es el trabajo con la tierra, la mirada que tiene, o sea, es otra, inclusive esta EFA tiene orientación en artes, que para tener esa orientación fue consultada con las comunidades, con los chicos mismos, y realmente los lugares cuando empiezan a ver en qué todos son buenos para todos, pero digo, lo que se destaca siempre es en el arte, en la música, en la creatividad, en muchas cosas, y creo que un poco de eso se trata la educación bilingüe intercultural. Yo tengo una hermosa experiencia que me enseñaron mucho los chicos, me enseñan a saber la realidad de distintas comunidades, o sea, porque también eso, o sea, yo puedo hablar de Tamanduá como una única realidad, pero no es cierto porque en Misiones saben que existe más de 130 comunidades. En esas 130 comunidades, apenas el 30% tiene asegurada su tierra, porque ni siquiera es territorio. Ahora les explico qué diferencia hay entre territorio y tierra. Entonces yo crecí en un lugar privilegiado, si se quiere decir. Es lejos, cuando llueve se tapa el puente, uno no puede salir, no tiene señal de teléfono, todas esas cosas que los jóvenes hoy en día pueden ver como una dificultad, pero en mi época no tenía otra realidad. Para mí era lindo vivir cerca de los arroyos, hay muchas comunidades que no tienen agua potable, digamos, agua apta para el consumo, a veces consumen agua contaminada, porque en Misiones saben que estamos llenos de arroyos y arroyitos, pero casi todos están contaminados. Entonces, Tamanduá, yo tengo que hablar, es un lugar muy privilegiado porque tiene 3.200 hectáreas. El camino termina donde termina la comunidad, o sea que no hay una salida para otro lado más que llegando a la comunidad. Por lo tanto, no tenemos dificultad con los vecinos y esas cosas, como lo están teniendo otras comunidades. Pero bueno, mi abuelo, cuando éramos chicos, quería que los chicos estudiaran, ¿no es cierto? Y yo tenía que salir desde la comunidad. ¿Cuántos kilómetros tendrá la escuela de arriba? ¿3 kilómetros? 3,5 por ahí, porque es un cerro enorme, entonces había una escuela, todos de la comunidad veníamos ahí, ¿no? Primer grado empecé ahí, pero eran todos chicos de la colonia, digamos, de la zona, pero la mitad eran chicos de la comunidad. Entonces mi abuelo hizo mucha gestión para que se haga una escuela dentro de la comunidad, porque él era muy visionario en materia de todo, de educación, de derecho, de historia. Él era una persona muy abierta, tenía una apertura enorme de contar las cosas, porque no todas las veces encontramos esto, porque puede tener mucha sabiduría y ser celoso
de lo que él tiene, ¿no es cierto? Y eso también es entendible muchas veces, pero él decía que él quería contar lo más que pueda para que quede registrado para sus futuros nietos, generaciones que vienen, y creo que no estaba equivocado mi abuelo. Y bueno, me acuerdo que luchó mucho para que la escuela sea pública, porque en aquella época había como una campaña, si se puede decir, una bajada de línea un poco acá en la provincia por la historia de las reducciones jesuíticas, por el tema de la Iglesia Católica. Se venía haciendo muchas escuelas desde el obispado, y mi abuelo era totalmente contrario de que la escuela tenga ese perfil. Él decía: yo tengo mi propia espiritualidad, mi propia forma de ver el mundo, ¿por qué me tienen que venir a enseñar algo que es extraño para mí? Y me acuerdo en aquella época se estaba haciendo escuela en Perutí y no sé en cuántas otras comunidades, y él estaba totalmente en contra de eso. Y él quería que la escuela sea pública. Hasta que yo recuerdo un poco nomás, era muy chica, pero se crea la escuela. Me acuerdo que cuando se inauguró, creo que fue el primer gobernador acá de la llegada de la democracia, creo que era Cacho Barrios Arrechera, si no me olvido. Y bueno, se inaugura la escuelita, obviamente la escuelita. El tema era quién quería ir a enseñar en Santa Marta, porque era tan lejos que o quedaba aquí toda la semana o salía 13 kilómetros a caminar con los niños. Entonces mi abuelo era, ahora con cuánto yo valoro de lo que mi abuelo hacía, y en aquella época no estaba la reforma de la Constitución Nacional, en donde nos reconoce como existencia del pueblo indígena, que tenemos derecho a la identidad, que tenemos asegurar el derecho a una educación bilingüe intercultural, o sea que nada en materia de derecho estaba todavía en la Argentina no se hablaba mucho de eso. Se hablaba desde el paternalismo, desde el asistencialismo, de promoción, se hablaba un poco como eso de integrar a la sociedad yurugá a los mugá. Cuanto más dejaba de ser mugá, parece que estaba mejor en aquella época, ¿no? Y mi abuelo estaba luchando un poco contra eso, porque era muy fuerte el tema de ir y enseñar lo más que puedan otras religiones. O sea, todos los maestros que iban a las comunidades eran maestros que venían de Paraguay, porque decían: no, nosotros hablamos todo guaraní, pero nadie quería decir que hablábamos mugá, no es lo mismo. Era todo así en esa época, y mi abuelo se puso firme. Y él dice: no, algún día va a venir un maestro que se pueda quedar acá a quedarse con nosotros, pero yo le voy a poner las pautas de cómo él tiene que enseñar con respecto a la cultura nuestra. Hasta que viene un maestro que fue Juan Ramón Benítez, que fue de acá de Posadas, o sea, algo impensado. La gente del lugar de 25, nadie quería saber de nosotros, porque cuanto más cerca tenés a alguien, querés más alejarte o no querés conocer, es la realidad. Ahora por ahí cambió, por suerte, para bien. Entonces fue con su mujer, me acuerdo, y la mujer dijo: yo me acuerdo porque era chica y la reunión era siempre con todos, no es que mi abuelo hablaba solito con el que venía de afuera, siempre estábamos alrededor. Siempre fui una niña muy curiosa, cuando venía gente yo siempre estaba con los abuelos. Y el maestro dijo: sí, dice, pero yo voy a volver a mi casa y voy a ver si nos ponemos de acuerdo con mi mujer, si le vamos a dar clase o no, pero la mujer también era maestra. Tenía 2 hijas, tiene 2 hijas. Él ya murió, pero las hijas eran muy y la cuestión es que después de un tiempo él vuelve y dice: yo acepto, dice, ser docente acá, pero eso sí usted tiene que mandar que me hagan una casita porque yo me tengo que quedar acá. Pero mi mujer no va a venir porque ella es asmática y acá, dice, a las 10 de la mañana sale el sol en invierno. Es verdad, estamos rodeados de arroyo y sale a las 10 a 11 de la mañana el sol. Entonces era todo un problema. Y bueno, la cuestión es que todo eso, yo en segundo grado empecé la primaria ahí, en la escuela. Y yo tengo recuerdo hasta ahora que el maestro siempre me decía: fue mi primer maestro y el mejor que tuve de toda mi vida. Nunca más nadie me habló así, ni siquiera en la secundaria, nada.
Entonces él decía, si ustedes no valoran su propia cultura, si ustedes no me dicen lo que ustedes quieren aprender de la cultura de ustedes, nadie más va a decir. Yo soy de afuera, yo sé hablar el guaraní paraguayo, yo soy hijo de Paraguay, yo no puedo venir a enseñar a ustedes. Y él decía, por ejemplo, ¿para qué les es útil aprender matemática? Porque si su mamá va a vender canastos, si vendió 3 canastos, ¿por cuántos pesos ustedes tienen que poder saber cuánto le tienen que dar el que está comprando? O por ejemplo, tantas tacuadas la mamá tiene que cortar. O sea, te daba ejemplos muy de la realidad de los chicos. No me venía con 3 globos, con, no sé, 3 chupetines. Yo no sabía lo que era chupetín cuando era chica. Ahora todo el mundo tiene kiosco en la comunidad. Antes no existía. Entonces esas cosas parecen tan pequeñas y tan, pero que te marca toda la vida, pues yo crecí siendo orgullosa de quién soy siempre, porque el maestro valoró la cultura del niño, de lo que tenía enfrente. Y ahora con tantas materias en derechos indígenas, tanto que se avanzó, los maestros van con una mirada como que saben todo. O sea, no saben nada de los lugares, pero a la vez quieren enseñar todo, como que lo que lleva a ellos es lo único que vale. Pero que, por eso yo hoy decía, para muchas cosas cambiamos, para otros como que nos quedamos en el tiempo, como eso es lo que yo veo. No estoy enojado con todos los cambios, obvio que no, pero lo que digo es, uno ve lo que es por toda la experiencia que uno va viviendo y te marca, y eso puedes decir cualquiera, ¿no? Y entonces yo nunca cuando salía por el pueblo, cuando iba a la ciudad, nunca tuve vergüenza de hablar el idioma, cosa que para otros chicos del pueblo originario no lo fue. Tenían que aparentar que no eran indígenas, todo eso, mi abuelo, mi abuela, mi papá, toda mi familia, eran familias muy orgullosas de su identidad. Pero eso sí, decía, para hablar con el yurguá tenés que saber hablar el español y aprender todo lo más que pueda sobre nuestros derechos. Y creo que eso lo puedo considerar una didacta, de curiosa, de poder aprender de la otra cultura. Cuanto más aprendo, más puedo defender, pero no para mí, para acumular el conocimiento, porque yo creo que eso pasa también a los lugares. Generalmente, puede haber excepciones. Generalmente creo que la sabiduría acumula, pero es para un bien, para un servicio a la comunidad, ya sea a su comunidad, a su gente, al mundo, al grupo de gente que uno puede estar. Creo que eso es lo que yo aprendí con el abuelo, que él su sabiduría, él no acumulaba para él solo, sino que lo exteriorizaba, ya sea para los jóvenes de su pecoá, para sus nietos, y para todas las comunidades, inclusive para los yuguacuer que se acercaban a la comunidad. Creo que eso es un poco lo que yo puedo decir desde mi conocimiento, de lo poco que pude aprender de mi abuelo y en este rol que me toca, porque en realidad no es que yo me digo yo soy referente o me quiero autoproclamar, sino que creo que eso va naciendo naturalmente con los años que uno va haciendo, porque lo que puede suceder también es que te pueden dar un título, te puede dar un reconocimiento desde lugares de gente que no son de las comunidades, que es muy lindo también, pero no me sirve de nada si yo no sigo comprometido con mi gente. Eso lo tengo muy claro. No sé, quizás yo estoy como mezclando muchas cosas, pero era justo para hablar de mi historia. Entonces tengo que hablar un poco de todo. Y como en esta oportunidad quiero agradecer a cada una de las personas que pasaron por mi vida, me dejaron siempre cosas. Y yo tuve la suerte de tener personas, buena gente en mi vida desde chica, ya sean pegás como no pegás,
conocí muchas personas, entonces tenía la mirada desde la cultura mundial, pero también tuve ese equilibrio que me daban a conocer otra realidad, porque yo viví también en Buenos Aires, entonces tenía una mujer que yo la consideraba como una segunda madre y ella me daba una mirada totalmente de la enseñanza, de cómo le enseñan a sus hijos y a sus hijas la Mbegá a una mujer que no es Mbegá. O sea, yo tengo claramente esas dos miradas. Que es necesario porque es eso la interculturalidad, no estar midiendo cuál es mejor y peor, sino que tener clarísimo que hay diversidad de formas de ver la vida, y creo que muchas veces eso es como que con mis 46 años creo que puedo decir de lo valioso que es la mirada que tienes de algunas cuestiones locales, que no debemos renunciar por nada de la tecnología. Yo puedo tener muchas cosas que yo necesito para vivir en este mundo actual, pero de lo que es mi esencia no debo renunciar. Por ejemplo, la vida comunitaria, creo que es lo que la humanidad necesita, más sensibilidad, no acumular tanto eso. Yo siempre, mi abuelo siempre me decía que uno tiene que ser muy equilibrado, porque a veces cuando uno le aplaude mucha gente, uno se cree que es súper importante y uno ya no está tan enfocado, y él creo que lo tenía muy claro eso, ¿no? De que cuando iba a reuniones, a hablar al frente de los Uruguay, me tenía como un personaje muy importante, pero volvía a su comunidad y volvía a ser, digamos, el consejero, el abuelo, el esposo, el marido, el compañero, el cuñado de alguien, o sea, era alguien más de la comunidad. Creo que esa humildad sería la palabra. Por algún es amor. Muchas cosas yo puedo decir que a mis 46 años tengo mucho para aprender, que por suerte creo que voy encontrando ese equilibrio, porque también podría haber conocido este mundo de Uruguay que tiene sus cosas muy buenas también. Yo me podía haber perdido también. Y bueno, cuando falleció mi abuelo, ahí me encontré con que todo lo que mi abuelo me había enseñado me sirvió para seguir adelante y para también poder transmitir a mi hijo, que muchas veces soy menos pesada, y mi mamá, tengo por suerte mi mamá que me da ese equilibrio, porque yo a veces le quiero, cuando era más chico, ahora ya no, porque es la grande, pero los límites, poner límites pero con amorosidad, no gritar a los niños, que uno va adquiriendo ciertas cosas y vos estás en este mundo, este ritmo y tener tu mamá que toda la vida crió 9 hijos dentro de la comunidad, o sea, mucho conocimiento, y a veces uno va, cuando yo necesito, tengo dónde ir, digamos, a mi frontera. Eso quería como mamá decir, porque la verdad que, bueno, creo que hasta acá les puedo contar de esto de la vida personal mío, pero después toda la materia más de lucha. Yo integro también el Consejo Continental de la Nación Guaraní. Quería decir eso, que es súper importante porque hablamos del pueblo Mbegá, como muchas veces habrán escuchado que venimos de Paraguay o venimos de Brasil. Nosotros somos un pueblo, nación guaraní, que a la vez hay varios pueblos dentro de una gran nación, que son los Cayobá, los Abá. Los Cayobá son los mismos que están en Paraguay, que ellos se autodenominan los Pañitas. Después están los Mbegá,
están los guaraní también dentro de la nación guaraní, están también la parte de Bolivia. Entonces formamos los 4 países, un consejo continental que se llama Cesenagua, y cada uno tiene su delegado, y en ese delegado estoy yo y otro hermano más real, que es Mario Borges. Nosotros lo que queremos con eso, en el 2011 se crea, se formaliza ese Consejo Continental de la Nación Guaraní. Se llama Consejo porque está integrado de muchas personas más de lo que nosotros, de lo que en la práctica se puede hacer, porque son mucha gente y a veces un poco difícil para encontrarnos, pero creo que nosotros no queremos perder esa mirada, esa organización circular que tienen las comunidades, porque si nosotros teníamos un presidente de ese consejo, ya iba a ser una organización piramidal, que eso no es la idea, sino que se ha elegido por sus organizaciones de base, cada uno tiene su asamblea y elige a un delegado, y después se elige a nivel continental. O sea que no va a ir alguien solo porque yo soy delegada, sino que tiene que ser elegida por su gente de sus organizaciones de base para ser parte del Consejo Continental de la Nación Guaraní. Nos reunimos este año, después de la pandemia, nos reunimos en Foz de Iguazú, porque dentro de la coordinación, que somos como 20 personas, hay un consejo más pequeñito, que son más del Ejecutivo, que son los que ¿cómo se dice?, deciden, toman decisiones. Después está formado por Puñacaraí o Puicuá, las autoridades religiosas de cada pueblo, que vienen y acompañan, porque para nosotros la fortaleza en la lucha tiene mucho que ver con la espiritualidad, porque si medimos con la cantidad de fuerza, como fuerza, ya sea cantidad de personas, de fuerza así, no podríamos. Si nosotros hasta ahora resistimos y seguimos luchando por seguir viviendo como nosotros queremos, es porque realmente tenemos una fortaleza espiritual enorme. Yo le puedo decir eso de los mulatos, también de los cayobanos, de otros pueblos que yo conozco, y como los mulatos en esta sociedad misionera, que realmente todo es simbólico guaraní, se simboliza como guaranítico, ¿no? La ruina de ruinas jesuíticas, todas las ruinas que hay, después las cataratas del Iguazú, se vende como algo guaranítico, pero ustedes, yo no sé si todos saben que acá en Misiones todavía no estamos reconocidos como pueblo preexistente. Y eso yo lo tengo que decir, porque si yo no lo digo eso, yo estoy negando una realidad. A nosotros no nos sirve ya como pueblo ahora en el 2022 que nos saquen una resolución, que no hagan una declaración por la Cámara de Diputados, que nos declare el Día de la Mujer o que nos declare como preexistente. No nos sirve, a nosotros nos sirve que nos pongan en letra, en papel, como los yuguá. Eso nos garantiza que el derecho del pueblo yuguá esté incluido en la Constitución provincial. No estamos incluidos. Eso que ya pasaron muchos años de la reforma de la Constitución del 94. Y hasta ahora ningún gobernador, sea quien sea, lo que pasaron desde esa época, no llamaron a un referéndum. Era solamente preguntar, en cualquier elección, de preguntar, ¿está de acuerdo que se incluya el derecho del pueblo rural? Sí, no. Era lo único que necesitaban, que tienen que hacer, es una obligación. Y no lo hacen hasta ahora. Así que así estamos en Misiones. Es una de las pocas provincias que no tiene incluido el derecho del pueblo rural dentro de su constitución. Pero sí tenemos declarado un héroe nacional, que está bien, Andresito Guazuarí, que es una imposición desde la política, desde las instituciones, que yo estoy de acuerdo, que sea Andresito Guazuarí un héroe nacional, yo estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo, pero que no es algo que nace del pueblo rural, también lo debo decir. No es así, porque Andresito luchó por un territorio del Estado, digamos, para que Misiones sea Misiones, no luchó para su gente, o sea, porque él estaba dentro del ejército del Estado, no era que los lugares peleaban para que Misiones sea
Después, por último, ser mujer ya en este momento y en este contexto que pasa en el mundo, Latinoamérica, Argentina, Misiones, es a veces tiene sus ventajas y muchas veces desventajas, porque ¿qué pasa? De repente las mujeres migrantes somos importantes para todo el mundo. Pero importante ¿para qué? ¿Para qué fin somos importantes? ¿Realmente para debatir lo que a nosotros las mujeres migrantes nos importa? ¿O es para sacarnos una foto nada más? Esa es la pregunta que también hago, porque por ejemplo, hace poco yo vi que en la Cámara de Diputados, yo no sé si a través de ley, eso no puedo decir, pero que se decreta o algo así, que el 5 de septiembre se declare el Día de la Mujer Rural. Yo digo, pero si yo ya me considero mujer indígena y hace no sé cuántos años que el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena del mundo, por Bartolina Sisa, que fue una luchadora, una guerrera. No se declaró acá en Argentina, pero por el Día Internacional de la Mujer Indígena yo siempre festejé el 5 de septiembre, pero no es ninguna novedad. O sea, que declare el Día de la Mujer Rural podría ser, pero declarar el mismo día que ya está establecido no tiene sentido, ¿no? Y también valorar el tema de la mujer, también es escuchar el debate, qué es lo que nos interesa como nosotras las mujeres, porque por ahí no son los mismos intereses que tienen las mujeres que no son indígenas, por ahí nos parecemos. Pero creo que es importante cuando se habla de ciertos temas ir y hablar con las mujeres dentro de su contexto, no traer y hacerle hablar o ni hablar porque yo sé que las mujeres ya tenemos muchas cosas por decir, pero de lo que realmente a nosotros nos interesa, muchas veces pareciera que estamos obligadas a dar nuestra opinión sobre ciertas cosas que están pasando en la sociedad occidental, porque es algo que le preocupa a la mayoría. Por ejemplo, me acuerdo cuando se estaba debatiendo el tema de la legalidad, legal o no, el aborto. Yo dije, como la Chucareté, como Jorgelina, yo tengo mi opinión, yo puedo decirlo, no tengo necesidad de esconder mi opinión con respecto al tema. Pero si yo tengo que hablar desde el pueblo rural, es una responsabilidad, porque yo puedo hablar, como yo tengo la palabra y sé hablar en español, es muy fácil hablar. Pero yo sé que dentro de las comunidades hay diversas opiniones. Y para dar una opinión, el pueblo rural piensa de este tema tal cosa, lo tengo que haber debatido mucho. Y eso es una responsabilidad que yo tengo que tener como mujer rural y perteneciente a un pueblo, y ni siquiera del pueblo rural acá en Argentina, también de Brasil, de Paraguay. Yo estoy diciendo las mujeres rurales muy general. Eso también quiero también aclarar, que muchas veces ponen en el diario, las mujeres rurales dicen eso. Y me acuerdo que en una declaración salió en el diario, no sé si le pusieron la palabra de alguien, de una mujer diciendo que era pecado abortar porque no sé, Dios se iba a enojar o algo así. Y justamente, o sea, estamos atravesados por un montón, estamos todavía en ese proceso de colonización, las mujeres, desde la creencia, desde las religiones, desde la manera de pensar. A veces nos hicieron creer tanto que tenemos solo un Dios, que por ahí preguntan y dicen que el Dios de la humanidad es Tucumán. Y no es verdad. Entonces creo que yo puedo estar influenciada por ciertas cosas que van pasando, porque estamos influenciadas desde la llegada de Colón. O sea, eso también, ¿no? Eso quería como aclarar, de decir que muchas veces lo que sale en los diarios, en las notas, por ahí, no, las mujeres rurales, muchas cosas tenemos que debatir dentro de nuestras comunidades para dar
una opinión para decir pensamos de eso, pensamos, si hablamos las mujeres cuidadas o los pueblos cuidados o los cuidados piensan, creo que a veces para mí es mucha responsabilidad decir, hablar en nombre del pueblo. Pero lo que yo tengo seguridad de hablar es de lo que en materia de derechos, los avasallamientos, no seguir conociendo muchas cosas de las comunidades, siguen cometiendo atropellos. Eso sí puedo dar fe y que lo vivo todo el tiempo. Bueno, eso, básicamente, no sé cómo estamos de tiempo. Ustedes me tienen que poner tiempo porque yo voy a seguir hablando. Bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer los comentarios que les pasaron, si alguno quiere preguntar algo. Hola, Cortina, a todos. Hola, Tatuca. Hola. Qué lindo escucharte siempre. Hay una amiga de Rosario que me dijo que por favor le mande el resumen de todo lo que dijiste, va a ser difícil. Así que yo espero que esta grabación suba a las redes, no es un problema. Pero mira, es lo siguiente. En tiempo de pandemia hubo algunas reuniones por parte de la gente del Poder Judicial, así tipo Zoom. Una cosa que a mí me llamaba la atención, especialmente en algunas áreas públicas como ahí en San Pedro, ¿no? Pero no solo ahí, mucha preocupación por la gente del Poder Judicial, agentes y atentas, sobre el tema de violencia de género contra mujeres y mujeres. En algunos casos me tocó participar como perito y en otras me enteré. Realmente había variedad de situaciones donde en realidad algún muchacho que había sido hijo de mujer, ¿verdad? Pero con padre de otra nacionalidad, no quiero dar mucha explicación para que los identifique, y totalmente criado fuera de la comunidad, sino un muchacho que no había internalizado una sola norma de socialización y conducta cuidada, pero bueno, lo encuadraban como cuidado, entonces era violencia de género entre comunidades. ¿Sí? Y luego creo que era lo más frecuente, hombres criollos que habían ejercido violencia contra la madre de sus hijastras y había ejercido violencia de abuso sexual contra ambas. Y la situación que más aparecía era que se trataba de mujeres que se habían ido de la comunidad, es decir, que carecían del soporte, el sostén comunitario de su familia de origen. Entonces vivían en la colonia por distintas situaciones y se habían convertido en víctimas de violencia. Pero en todo este encuadre no es tan general ni masivo como lo presentaban estas personas del Poder Judicial en nuestras reuniones. Pero evidentemente está marcando cierta tendencia a magnificarlas por parte de la población blanca y sobre todo tendencia a tergiversar los hechos tal como suceden. Es decir, atribuir que dentro de la comunidad ya existe una tendencia de los hombres a abusar, golpear, etc. a las mujeres. Bueno, yo pongo esta situación así, te la pongo porque yo sé que a vos te preocupa esta cuestión también y que tenés ideas muy claras al respecto. Gracias. Ana María, como siempre, no viene con preguntas simples. A ver, violencia, si yo dijera que no existe violencia de género o violencia de cualquier tipo dentro de la COAS, estoy mintiendo porque no
estoy viendo la realidad. Pero lo que yo puedo asegurar es que hay siempre una tendencia de magnificar de lo que pasa en una TECOA, ya sea un conflicto entre integrantes de la comunidad ante un mismo hecho con los criollos. No se da el mismo trato, eso por un lado, ¿no? Porque desde el prejuicio, desde, bueno, todo, ¿no? Pero de lo que yo puedo decir es que la violencia de todo tipo nunca es aceptado por la comunidad, no está bien visto por la comunidad. ¿Qué pasaba antes y ahora? Y que antiguamente, o antes, por lo menos cuando yo era chica, yo me acuerdo, que pareciera que el paraguas, digamos, la comunidad, la protección que tenía la comunidad, las autoridades, el Opucuá, la Cuñacaraí, había como un control, no sé si decir control la palabra como negativa, sino que había como una lupa sobre todos los comportamientos sociales de las personas. Yo me acuerdo que como había muchas reuniones de la actriz, digamos, la actriz de la comunidad, se trataba siempre, ya sea problema que puede ser problema de parejas, porque ahora ¿qué pasa con la sociedad? El Estado se mete, digamos, en problemas de pareja, pero que para las comunidades nunca fue problema de pareja. Eso es el problema de la pareja, no nos metamos, eso nunca pasó en las comunidades. Al Burubichá sí le preocupó siempre, nos preocupaba a todos los integrantes de la comunidad que cualquier integrante sea violentado. Pero ¿qué pasa? Que antes había un control más de todos los comportamientos de todos los integrantes. Pero ¿qué pasa? Ahora como hay muchas cosas que se van metiendo en las comunidades que no son propias de la cultura, por ejemplo el tema del alcoholismo, inclusive me animo a decir que en algunas comunidades también algunas drogas, o sea que se va, digamos, metiendo cosas ajenas a nuestra cultura que, obvio, o sea, somos seres humanos, hay comportamientos que no está bueno, pero que sí la hay, o sea, pero no es que por ser un lugar, o sea, se le permite, o es porque el lugar abusó de, o sea, yo no diría eso, pero yo me acuerdo que la violencia ejercida por los hombres, yo viví solamente una vez en una TECOA y se reunió, y realmente, ¿qué pasa con eso también es como la resolución de los conflictos dentro de la comunidad? Se daba, por un lado se le daba, digamos, un trabajo social, comunitario, si se puede decir castigo, porque también se habla de castigo, pero yo no lo veo como un castigo. Para mí es como un trabajo social que hace esa persona que cometió falta, dependiendo de la falta, el grado de gravedad, digamos, pero también viene acompañado con el consejo de los mayores. Entonces, la mirada que tiene los GAS sobre las faltas, sobre los errores que cometemos, siempre tenés para aprender. O sea, no te dice, ya soy grande y nunca más va a aprender. Es como que alguien fue preso por robar, por ejemplo. O sea, nosotros creemos que el ser humano puede llegar a cambiar esa conducta. Siempre hay algo para cambiar. No es que lo llevan preso, lo meten, y nadie le importa si esa persona salió mejorado o no. A los GAS sí le importa el ser humano, la dignidad humana. Por eso nosotros decimos que la justicia es correctiva. Y lo mismo, me acuerdo mi abuela y mi abuela siempre le aconsejaba cuando las parejas se conformaban, dentro de la comunidad se le hablaba todo, de cómo tiene que ser el trato, de igual a igual, tanto el hombre como la mujer, nadie se tiene que pisar la cabeza ni los pies, nada, sino que todo el mismo derecho, ¿no? Pero la verdad que el trato que se le daba me asusta un poco porque primero es como que te están dando más derechos como mujer, pero por otro lado te va con algo enlatado que viene desde afuera, desde la colonización de nuevo, porque está creyendo que ese problema que nos aqueja a todo el mundo es la misma que está sufriendo
construyendo esta sociedad que es la AMBEGAR. Pero no estamos sabiendo que en esa sociedad AMBEGAR no está aceptada la violencia. O sea, no es que la autoridad política dice, no, yo no me meto porque son problemas de la familia. Era así antes, ¿no es cierto? Ahora se está poniendo un poco más la lupa de decir, bueno, le ponen el tema de la perimetral, pero no me van a decir que la perimetral sí funciona, no me van a decir eso. O sea, lo malo para mí es decir que ese derecho, esa justicia, es tan perfecta que también le va a funcionar a la humanidad, que son casos aislados. Lo que yo digo es por qué no trata el Estado o las instituciones de poder realmente dar un enfoque intercultural y decir, a ver, ¿qué tienen para aportar el pueblo mundial con respecto a las mujeres, al cuidado de los niños, al cuidado de los ancianos? Porque no es casualidad que no existan orfanatos en la cultura mundial. O existe una casa donde ponen todos los niños que quedan sin papá y sin mamá. Yo no conozco. Si alguien conoce, me dicen. ¿Se ve diferente el trato, el respeto hacia los ancianos? Sí, ¿Qué pasa en nuestra ¿Qué hacemos con los ancianos en la sociedad? Yo ya soy pasivo, dice, la clase pasiva. Por un lado, que es horrible esa palabra porque ya es pasivo, que no hago nada, yo no aporto nada ya para la vida. Y para la sociedad mundial, los ancianos, ¿qué son? Son nuestra biblioteca, son nuestra universidad, son nuestras fuentes de sabiduría, son nuestras fuentes de fortaleza, y todo lo contrario. Entonces a mí me asusta cuando esa misma sociedad que les trata a sus ancianos, que les trata a veces a los mismos, a los niños y niñas, van con sus métodos queriendo solucionar casos aislados. Eso es lo que a mí me asusta. Cuando yo planteo eso, quizás dice, esta es machista, pero no estoy hablando de ese lugar cuando hablo del tema de género, sino que digo que para transformar una sociedad mejor, debemos ir todos juntos. ¿Por qué no voy a borrar a los hombres si el hombre también es tan humano como yo? Pero ¿qué pasó con la sociedad occidental? Que las mujeres no éramos humanas más o menos, porque no votábamos, porque estábamos solo para casarnos, tener hijos, ir hasta cierto nivel de estudio nada más. Pero es la sociedad yoruba la que dice eso, no la sociedad indígena. En la sociedad indígena no se categorizaba si era mujer o hombre. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que ese mismo método me va a funcionar a mí si yo toda la vida crecí sabiendo que yo valgo tanto como un hombre? Claro, tenemos nuestros roles definidos, no quiere decir que sea machista. Yo tengo mi rol definido. ¿Por qué yo digo? Lo mismo cuando hablan del tema de por ejemplo, cuando hablan las mujeres feministas, cuando hablan de la menstruación. Que no hay que tener vergüenza. Yo como mujer nunca tuve vergüenza de decir que estoy menstruando. Mi papá, mi abuelo, mis tíos, todos sabían. ¿Saben por qué? Porque ciertas cosas no hacíamos, tareas, o no íbamos al arroyo, no nos bañamos con agua fría, nos guardábamos en nuestra casa. Obvio que ahora cambió, porque las mujeres salimos a trabajar. Cambió mucho. Estoy hablando desde la esencia misma de cómo vemos a las mujeres. ¿Por qué las mujeres cuando viene su primera menstruación se guardaba 15, 20 días en su pecuá? No era que los hombres decían, guarden a la mujer porque es mujer, no. Era el respeto del cambio de ciclo que pasaba de ser niña a mujer. Entonces a mí me da vergüenza decir que estoy menstruando. Entonces si una señora, una mujer feminista viene y me dice todo eso, es algo que yo ya sabía. Entonces yo hablo desde ese lugar, ¿no? Yo no estoy en contra de las feministas, yo estoy en contra de los métodos o esa mirada tan vertical que quieren volver a meternos en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Viene también a fragmentar la unidad, la organización comunitaria, porque te dicen, no, ustedes las mujeres tienen que protestar, que no pueden hacer eso, le dicen las mujeres
señora que van a las comunidades. Vos no le podés dejar que el cacique te mande, te dice. Pero no es que el cacique le está mandando porque es hombre. Puede ser la cacica también. O sea, yo por eso digo, para tratar ciertas cosas hay que entender, no hay que ver desde la superficie lo que está flotando, sino que hay que ir adentro y ver lo que realmente pasa. Y creo que los antropólogos y los estudiantes de antropología deben saber eso, que no todo lo que uno ve es lo que es, o te dicen lo que querés escuchar también. Cuando van a hacer la entrevista, los lugares te dicen para sacarte de encima algo rápido. Y uno va re contento porque ya te contestó todas las preguntas. Y mi abuelo siempre me decía, no, yo dije eso para que vayan rápido. Y yo decía, ay, pero abuelo, que no es verdad. O sea, si realmente le interesa, se va a venir, va a sentarse, va a respetar el tiempo, va a ver. Quizás yo lo digo de una forma, quizás graciosa, pero es real. O sea, porque yo crecí viendo eso. No sé si te respondí, pero hice un discurso con tu pregunta. Ah, perdón, me equivoqué, señor. Acá hay preguntas para responder. ¿Qué es una tecoa? Bueno, buena pregunta porque yo creo que en el siglo XXI y en el 2022 ya no podemos seguir hablando de aldea. Yo no sé en el diccionario básicamente qué significa aldea. Ana seguro que sabe. Pero, ¿qué significa aldea? Entonces yo digo, porque acá preguntan qué significa tecoa. Entonces yo voy a decir lo que significa tecoa. Y ahí ustedes me dirán si se parece el significado de aldea. Ah, bueno. Teco viene de forma de vida, o sea, cultura, ver todo lo que uno es. Tecoa es donde se desarrolla esa forma de vida. Por lo tanto, si yo no tengo tecoa, no podría desarrollarme como soy yo. Entonces, lo que más se parece un poco a tecoa es comunidad, pero yo ni siquiera la comunidad, creo que es una palabra, le queda chico a comunidad. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando todavía se use la palabra aldea. Totalmente no me gusta esa palabra, porque no somos aldeas. O sea, somos tecoa y hay que empezar a usar palabras, por ejemplo, tecoa, turuichá, ¿qué quiere decir turuichá? Porque saben que el cacique es algo impuesto. Y ante la palabra reducciones, que eso también remite, ¿no? Fueron reducidos también. Las reducciones se tomaban como aldeas aquí. Sí, en realidad me encantaría que estuviéramos todos reducidos, todos juntitos, en una aldea realmente. Acá dice ¿qué pienso sobre cultura e información sobre la cultura guaraní? Yo creo que es importante, pero siempre y cuando esos cursos y esa mirada pueda ser dada por los mismos lugares, porque somos nosotros los que podemos hablar de nuestra cultura. Y el idioma guaraní, como el idioma guaraní paraguayo como tal, no está tan en la academia, entonces piensan que lo que vienen es siempre lo que tiene más niveles el guaraní paraguayo. Y creo que debería ser ya es lo que hablan acá las comunidades y debería ser ese idioma. Y yo estoy de acuerdo que se visibilice en distintos ámbitos de la academia, siempre y cuando sean por los hermanos y hermanas de la comunidad. Pero hay mucha gente capaces y capacitados ya para esta actividad. Totalmente de acuerdo. ¿Qué problemas traen a las comunidades el desmonte y el atropello a sus tierras y comunidades? Bueno, en realidad va todo junto. Si no hay territorio, no hay monte,
Básicamente el problema de todo, porque a veces queremos lo que se ve de lo inmediato es el tema de que tenemos siempre acá, se utiliza mucho los hermanos que dice están en la situación de calle con sus hijitos pidiendo, dice pareciera que a la sociedad posadeña, a las autoridades de la provincia molesta esa situación. Yo creo que en vez de molestar, inquietar que estén en la plaza o distintos lugares, debería haber como un abordaje integral de cuál es la problemática dentro de sus comunidades. ¿Por qué vienen? ¿Qué le hace venir? Eso por un lado, pero por otro lado también el problema de falta de agua, de salud, todo eso aqueja, se trae todo, es la consecuencia de falta de territorio, porque nos enfermamos mucho más ahora que antes, enfermedades que por ahí antes no se veían, el tema de la alimentación, hay muchos casos de diabetes, por ejemplo, en las comunidades que antes no existía prácticamente. El tema de la alimentación es impresionante cómo fue cambiando, porque desde el fruto había una alimentación más equilibrada antes, consumían frutas, animales del monte, o sea, los lugares no eran tan carnívoros nunca, pero era una alimentación bastante equilibrada, porque respetaba mucho los ciclos de la naturaleza, ¿no? No sé, tal mes tengo maíz, tal vez tengo todas las hortalizas, en otros meses tengo para consumir animales del monte, otros meses por ahí consumo peces, por ejemplo pescado, que aún ahora se sigue haciendo eso en Tamanduá, por ejemplo, la pesca comunitaria, que es la que hacen en París, no sé si eso saben, pero mi abuelo sabía muy bien cuándo los peces se iban para otros lados, se trasladaban, porque se iban buscando en mayo, en abril creo, y en esa época se hacía como peces, hacían como pesca comunitaria y se consumían peces. Entonces creo que trae conflicto, un montón de conflictos que se podría haber solucionado si no estuvieran tan acorralados las comunidades. O sea, cada vez más estamos más acorralados. O sea, como que el trato que se da, el tema de tierra, es la misma que una persona, no siendo perteneciente al pueblo mundial, necesita para vivir. Dice, le alcanza con 2 hectáreas, porque planta mandioca, batata, tienen su huerta, su gallinita y ya está, dice, pero el lugar vive de otra manera. O sea, por eso cuando la Constitución Nacional dice tierra apta y suficiente para su desarrollo humano, pero el desarrollo humano de acuerdo a su pauta natural. O sea, la Ambiá, la Mapuche, la Piragá, la Com, va a depender mucho de la realidad, porque el Mapuche no vive de la misma forma que el Ambiá. O sea, va a necesitar extensiones de campo para criar, no sé, que digan otras cosas, o necesitan montañas, necesitan otras cosas. Nosotros necesitamos montes, ríos, arroyos. Eso básicamente te complica la vida al no tener territorio, porque imagínense los chicos que viven en la ciudad, acá en Posadas, ¿qué necesitan para vivir? Yo sé que no son de la primaria, pero estoy hablando como si fuera chico de la secundaria o de la primaria, pero es como que a veces yo pongo siempre este ejemplo porque es medio como complicado entender por qué los lugares necesitan tanto mundo. Es como que yo vivo en la ciudad, ¿qué necesito para vivir? Medio de transportes, farmacia, hospitales, ¿qué más necesito para vivir? Todo eso necesita los lugares para vivir en su entorno. El monte saca remedio, van a su verdulería, la chacra, el monte, la carnicería, no sé, todo lo que... Eso era la vida. Pero ahora que ya no tienen eso, tienen que recurrir a todo lo que la sociedad en general necesita. ¿Y qué pasa? Para tener una dieta equilibrada necesita muchas más cosas. Entonces vienen todos los problemas de salud. Y después para el costo que lleva para tener esa atención de la salud pública como se debería, tampoco la tiene. O sea, como que
como que el mundo, entre comillas, avanzado, todo nos ofrece y dice, ¿por qué no se adapta a nuestros sistemas? Nos dice. Pero cuando nos queremos, cuando nos vamos un poquito para allá, no tenemos nada, o sea, nos morimos lentamente. Es eso lo que yo veo. La verdad, el pueblo nuclear creo que dentro de 10 años se va a estar cada vez más acorralado, porque ese es un poco el interés económico, político. Los lugares que tenemos atrapados, lo que estamos asegurados un poco más de monte, tenemos la suerte de estar ahí, por la lucha de nuestros abuelos, pero lo que todavía no está en la zona de San Ignacio es una zona muy crítica. Lo que menos hay interés que los gas queden con sus territorios, o sea, hay muchos intereses inmobiliarios, intereses de todo. Así que bueno, eso es lo que puedo decir de esto. Sí, por ahí que a las 6 tenemos que liberar el aula, así que queda media horita todavía. Esta pregunta dice si existen problemas mentales y si se abordan las comunidades. ¿Saben qué? Casi no hay, pero, o sea, no es algo que ocurre, pero ahora lo que está pasando es un poco caso aislado también. Lo digo eso porque si no lo digo es como que no existe. No sé si llamarlo mental, pero yo no soy médica para dar un diagnóstico, pero puedo decir que en la juventud hay como ese examen para la juventud ya hoy en día de los 15, 20 años, es muy complicado, porque por un lado ya no tiene lo que yo viví cuando era chica, cuando era adolescente, pero por otro lado tampoco pertenece totalmente a la otra sociedad. Pero a la vez llega otras cosas que no son propias de la cultura. Entonces es un momento complicado porque no digo que es problema mental, pero yo creo que es más psicológico. O sea, yo no me animo a decir que sea mental, pero es como una onda de depresión, de tristeza, y eso yo lo veo mucho en el pueblo Caiobá de Brasil, que hay muchos jóvenes que es triste, que no tienen rumbo, que no saben qué va a pasar. Yo no pertenezco ni a la otra sociedad, cuando yo voy a mi comunidad es todo soja, entonces yo creo que no encuentran un horizonte, y está pasando un poco en las comunidades rurales, dependiendo de dónde está ubicado, no todo. Va a depender mucho de la realidad donde está, porque están entrando muchas drogas, entonces los chicos no tienen, imagínense lo difícil que es tratar las adicciones, mismo en la sociedad rural. Imagínense, y es muy difícil en la sociedad rural también, más difícil aún. Porque ¿qué pasa? Que en primera instancia la familia le llevan a sus ocucuá, a los caraí, muchas veces, pero el caraí tiene toda la sabiduría para tratar para ciertos problemas que tienen que ver meramente en lo cultural y en su entorno. Pero cuando ya está metido otras cosas, otras sustancias que ya son químicas, ahí viene el problema. ¿Cómo trato esa problemática? Entonces yo creo que también va otra vez el tema de la interculturalidad. O sea, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo trato eso? O sea, por ahí no es mental, pero hay problemas, casos aislados de eso, que está siendo complicado abordar. Inclusive hace poquito, ayer hubo una niña que se suicidó, 12 años, en la zona de Ruiz de Montoya, y hasta ahora no se sabe qué le llevó. Y hay así casos
ahí no tenemos explicación así para decir, pero yo creo que yo puedo ver porque trabajo con adolescentes y yo escucho decir a los chicos a veces que no quiere ser un vegano, por ejemplo, y yo, ¿cómo que no querés ser un vegano? Y no, dice, porque yo quiero estudiar y quiero irme. Yo digo, ¿pero dónde vas a ir? O sea, como hay una cierta, digamos, tristeza en algunos jóvenes, pero depende de qué contexto viven también. Depende de si tienen más territorios, si tienen prácticas culturales más fuertes o más desarraigadas, o sea, tiene mucho que ver los culturales, ¿no? en su tecuá. O sea, creo que está bueno como decir eso también porque la juventud creo que hay que poner foco en los jóvenes, porque realmente es lo que va a seguir luchando por este pueblo real y si ellos no encuentran un rumbo y creo que va a estar complicado, pero para mí viene por el tema territorio. Siempre es muy movilizante escucharte, es imposible permanecer igual después de escuchar tus reflexiones. Dos cositas. Una, hoy habías dicho que nos ibas a enseñar la diferencia entre tierra y territorio y siempre me gusta mucho escuchar tu explicación sobre eso, así que te voy a molestar con que me la repitas. Y la otra, haciéndome eco un poco de lo que comentó Ana, también en pandemia se hizo un relevamiento de misiones de organizaciones de familias agricultoras e indígenas, una categoría bien académica que encaja bastante difícil en la realidad, pero bueno. No fue exhaustivo, pero lo interesante fue que uno de los datos que aparecían era que en las organizaciones de familias agricultoras, solamente aquellas que tenían un espacio de y para mujeres partían de reconocer situaciones de violencia hacia mujeres y niñas. Mientras que esto pasaba en todas las comunidades indígenas, en todos los tecuas indígenas en los que se hizo el relevamiento. Ahora, hay toda una interpretación bastante difundida en la academia y en otros espacios de que estos temas se empiezan a ser visibles desde las declaraciones de la ONU, desde que empieza a haber financiamiento internacional para investigar estos temas, ese prejuicio occidental de que descubren algo y quieren descubrirlo como novedoso en otros espacios donde no habían mirado antes. Y vos mencionaste esta figura de Cuña Caraí, que aparecía con bastante frecuencia en los tecoa, así que como un dispositivo a partir del cual se reconocían y se abordaban estas situaciones de violencia hacia mujeres e infancias en las comunidades. Entonces, bueno, un poco era levantar el debate sobre esta visión occidental académica de que de esto se empieza a hablar desde que Occidente lo reconoce como un tema, o como ya venías mencionando hoy, es un tema transversal que se reconoce hace muchísimo en las comunidades y no solo se reconoce sino que se hace algo al respecto. Otra vez como para desmembrar un montón de... Bueno, yo siempre digo que, bueno, es muy difícil igualmente hablar ya de territorio, de misiones, porque está tan fragmentado. Pareciera que los lugares estamos acá como algo estático. Y no se habla de que caminamos, vamos. O sea, imagínense la comunidad de Tamanduá, tiene 3.200 hectáreas. Pero dentro de esa misma tecuá ya hay como 5 tecuá chiquititos dentro mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque el lugar no entiende de que una propiedad de una tecuá le pertenece solo a eso. O sea, es de todo. O sea, el tener concepto de que una tecuá le pertenece a todo un lugar, o sea, desde ahí el territorio debería ser como algo mucho más amplio que una sola tecuá. O sea, por suerte, por fortuna, se logró eso en la zona de Cuñapirú. El conflicto que tenía con la Universidad de La Plata, y que se logró que vaya a nombre de 3 comunidades. O sea,
en realidad hay 5 comunidades. Pero nunca fue de una sola Tecoa, porque es todo un gran territorio. Pero ¿qué pasa? También nos vienen como a encuadrarnos dentro de las leyes también. O sea, por un lado nos dan derechos, pero por otro lado nos van quitando. O sea, eso yo podría decir porque ahora está vigente la ley 26.160, que el otro día, antes de ayer, en el Atlético no tuvimos la reunión y le invitamos al coordinador del reglamento territorial, Lautaro Sosa, se acercó hasta allá, para pedir, en realidad para que nos informe qué avance hubo, que no, porque, o sea, se hizo mucho este año, pero también falta mucho. Y se hablaba de que, o sea, encendían el GPS y para ir hasta otro sector donde la comunidad sigue caminando y recorriendo, el GPS se corta, digamos, lo apagan, pareciera que lo van volando para ir a otro. Entonces, ¿qué pasa? Lo van fragmentando, cortando, no, este es del vecino, ese del otro. Entonces, el territorio, como tiene el sentido amplio de la palabra, no se respeta ni con el derecho que dice supuestamente la ley que reconoce la posesión que tradicionalmente ocupa ese colectivo. Entonces, o sea, no se cumple realmente lo que debería. Pero peor es nada, digamos. Después hablaba sobre los derechos internacionales, sobre de cómo nos vienen de nuevo a encuadrarnos, porque es verdad lo que decís. Vienen ya con formulario de proyectos en donde ya dice que el 50% de los integrantes o las firmas que tienen que haber en ese proyecto tienen que ser de mujeres. O las mujeres te dicen cómo tienen que participar esas mujeres. O sea, otra vez una imposición, porque ¿qué saben ellos si las mujeres no participan realmente en la asamblea comunitaria? O sea, nos imponen de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que comportarnos, nos juzgan porque vamos caminando atrás de nuestros maridos por el trillo, porque cómo yo voy a ir así de lado a lado si es un trillo. O sea, es un caminito, es un yeguatá camino, yo no puedo ir para ir al lado para decir que soy igual al otro. O sea, hay muchas cosas que nos juzgan porque yo no me comporto como la sociedad en general quiere verme. Ah, no, la chica dice, no va caminando, entonces. Y me acuerdo que, bueno, una vez se reían mucho de nosotras, de mí en realidad decían, pero a mí me engañaron, le dijeron, a mí me engañaron, porque a mí me dijeron que las mujeres en realidad son muy sumisas y le hacen caso todo el tiempo a los hombres, pero vos no sos muy alto eso. Y yo digo, bueno, tenés que conocer la realidad, porque yo no conozco ninguna mujer que sean sumisas y que le haga caso todo el tiempo a su marido, no sé. O sea, una cosa que se muestre para el extraño que llega a su Tecoa, por un lado porque no tienen ganas de hablar con el otro que llega en su Tecoa, digamos, eso. ¿A quién le gusta que vengan a su casa de sorpresa y que tengan ganas de hablar? O sea, digo, eso creo que no sé si te respondí toda tu pregunta. Hablaba sobre Sí, porque por otro lado, ahora hay muchas cosas, ¿no? El tema del territorio creo que es un tema mucho para reflexionar, porque ahora está muy latente el tema de bonos verdes. Resulta que la provincia ya firmó un convenio vendiendo los bonos de verde de la provincia de Misiones para una empresa de Suiza. ¿Y quiénes están en la zona más verde? No importa si se pina o eucalipto, pero los mudan. Entonces, ¿qué van? Distintas organizaciones intermedias van queriendo convencer a la comunidad de que van a hacer proyectos sustentables. No, ustedes tienen que ustedes, si usan una medicina, el pipí, que nosotros usamos para la
pandemia, no sabes cómo nosotros nos salvó la medicina natural. Dice, no, ustedes tienen que arrancar eso, no tienen que arrancar así, tienen que volver a plantar, porque si no, no es sustentable. Hay que descubrir América. ¿Por qué será que con tan poca superficie la humanidad sigue manteniendo toda la diversidad, la biodiversidad en su entorno? Porque saben cómo. Cortan el huervetí de una manera para que no se seque, cortan la tacuata de una manera para que no se termine, cortan no sé qué cosa para que, o sea, todo, no sé cuál es la gran ventaja. ¿Saben para qué es? Para que los lugares firmen y aprueben lo que ya el Estado provincial decidió por nosotros. Pero ¿qué pasa? Existe la ONU, que también es una crítica a la ONU, en realidad la ONU es como que es la madre, no sé qué, pero en realidad hay mucha burocracia también. Porque también tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar hasta la ONU. Entonces, ¿qué dice Naciones Unidas? Dice, tienen que estar de acuerdo casi el 100% de la comunidad del pueblo guaraní para que este convenio sirva. O sea, para que tenga validez, porque los estándares internacionales de los derechos humanos no pueden violar los derechos del pueblo mundial, porque no consultaron previamente y ahora están queriendo hacer reuniones urgentes porque necesitan la firma de los Murubichacuel. Pero ¿qué pasa? Ya traen todo, lista. Van y dicen, porque los que no firman no van a tener ningún proyecto en su comunidad. O sea, le van amenazando, o sea, como que hay muchas cosas que la verdad están pasando en Misiones, que hay ambientalistas que están trabajando y están informando, pero es muy poco lo que se sabe. Y para entender que para nosotros lo que hay tan natural que es cuidar de que me da la vida, que son los árboles, los ríos, los animalitos, por más que no voy a comer, hace todo lo que la vida equilibrada. De repente te quieren pagar para seguir manteniendo eso, supuestamente. Entonces, como viene pasando, y creo que también pasa cosas buenas en las comunidades, porque por suerte pudimos hace poco en el ECRIM, no sé si conocen la comunidad del ECRIM, en la zona de Pozo Azul, por allá, la empresa multinacional Arauco, que tiene el papel que dice que es dueño de ese territorio, va y nos enteramos que por decreto de la provincia de Misiones se declaraba una reserva privada dentro de la comunidad de Alecrim. Entonces la comunidad dice, ¿cómo? Si yo vivo acá y yo no hago nada para desequilibrar la vida natural, o sea, está ahí intacto, gracias a nosotros. Yo no necesito un decreto ni una ley para respetar el monte, para respetar todo lo que en ella hay. Mandamos una declaración de la tierra de Chirao junto con el Turbichá y se dio un retroceso a eso, se dio nulo a eso. Pero ¿qué pasa? Digamos, o sea, como que todo tiene que ser por papel y no reconoce que los lugares siempre protegimos el monte. Creo que también pasa eso, los estándares internacionales, muchos derechos que tuve en la práctica también, como que nos ponen en contra muchas veces, porque nosotros vemos la palabra, decimos por el cambio climático, después dice las mujeres, también hay títulos, mujeres indígenas, defensoras del monte, no sé, nombres, entonces dicen, van y dicen, necesitamos la firma de las mujeres rurales, por lo menos 10. Y las mujeres, o sea, están en sus comunidades, están informadas de muchas cosas, porque no tienen por qué también, porque viven tranquilas en su casa, en su entorno, y va alguien extraño, le quiere hacer firmar papeles sin haber informado nada, porque la consulta libre previa informada no quiere decir que tengo que contar lo positivo nada más, también tengo que contar lo negativo.
todo tengo que contar. Y si el pueblo está de acuerdo, ahí sí, pero tengo que contar todo, tengo que dar toda la información, no fragmentada. Eso es lo que está pasando en las comunidades. Eso nos preocupa un montón porque como soy parte de una organización, una de las organizaciones, la verdad que nos preocupa mucho, es como que tenemos mucho frente. O sea, luchamos para sobrevivir de alguna manera algunas cosas, pero por otro lado también mucho avasallamiento de cosas que nos vienen no solamente de la provincia, sino ya a nivel internacional. Proyecto que necesita sí o sí la firma de los Burrichá porque no le viene la partida de dinero desde afuera a la provincia. Eso es básicamente. Bien, por una cuestión nada más de tiempo, otra actividad, queremos agradecer a Jorgelina, un nombre, pero también digamos a otros hermanos rurales que están acá, que los vemos, y que se sumaron, y a todos los estudiantes de nuestras distintas materias, ¿no? De antropología, sociedad y Estado, que se sumaron, otros estudiantes, que esto es un poco lo que queremos generar, que las aulas se llenen de este tipo de debates, de que se llenen de este tipo de contenidos. Y antes de pasarle a Gena para que haga un saludo final, que por alguna manera le acercó la propuesta con Sol también, de la carrera de antropología, retomar esto que decía Jorgelina, ¿no? Estas agendas globales, tan globales que son, digamos, hay que saber de dónde vienen, ¿no? y ser críticos con eso. También decir que esas cuestiones también nos han preocupado y nos ocupan. Hay que ser muy críticos con esos títulos impuestos, con esas políticas en definitiva, ¿no? que vienen y se implantan y son impuestas. Y lo último, digamos que a veces lo citamos siempre en antropología, decimos con Narcís Ribeiro, antropólogo que lo solemos citar, que no nos resignamos que las cosas sean así, entonces por eso hacemos este tipo de actividad. Así que ahora les dejo con Gena. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad que cuando nació la idea de la actividad, estaba muy nerviosa porque es la primera actividad que empezamos a realizar. O sea, yo con el proyecto de extensión, agradezco mucho al proyecto de extensión por apoyarnos siempre, a la facultad también, a las personas que está ahí ayudándonos, y a todos ustedes por venir. La verdad que re contentos porque teníamos miedo de que no vengan por la lluvia o porque está viernes, y más que agradecer que hayan venido Jorgelina, porque aparte de que tenemos como una gran referente con mi prima y escuchar cosas por ahí que hablaba Jorgelina y sentirme identificada con alguien que está hablando sobre las realidades y realidades que yo conozco, realidades que yo sé, y escucharlo de alguien que tiene muchísimo más conocimiento es un montón para mí, y no escucharle de personas que vienen de afuera, personas blancas o personas blancas o X, fue genial para mí y muy agradecida a todos los que vinieron. Solo eso. Si quieren unirse al proyecto de extensión, todavía seguimos aceptando personas en Pensar la Democracia, pueden comunicarse con nosotros. Y les quería invitar a sacarse para una foto para el proyecto. Vamos para allá, mejor. Así, donde están todos, nos quedamos donde estamos.